¿Cómo está? Inicia Es Noticia. ¿De qué le hablamos hoy? Aquí le cuento, es noticia la OTAN. Con el manido argumento del combate al terrorismo, la Alianza Atlántica inició este miércoles su cumbre de jefes de Estado en la que se espera aprobar importantes incrementos en el gasto militar de sus naciones miembros. Los mandatarios decidieron crear dos nuevos mandos en Alemania y Estados Unidos. Acordaron además implementar un mecanismo más justo para compartir la carga financiera de la organización. Más justo entre ellos, evidentemente, le vamos a ampliar. También es noticia argentina, con un camarazo frente a la sede de la Agencia Estatal de Noticias Telam, reporteros gráficos del país suramericano exigieron la reincorporación de los 357 trabajadores despedidos recientemente por el gobierno de la Alianza Cambiemos. Le contamos más en solo minutos. Y es noticia Estados Unidos, la guerra comercial entre el país norteamericano y China, como dicen en béisbol, pica y se extiende. Luego del anuncio hecho este martes por Washington sobre la otra lista de productos chinos a los que impondrá nuevos aranceles. El gigante asiático, pues no se queda de brazos cruzados. Anuncia que hará lo propio. Los pormenores en nuestro programa. Acompáñenos. Tal como le decíamos, es noticia la OTAN. Con el manido argumento del combate al terrorismo, la Alianza Atlántica inició este miércoles su cumbre de jefes de Estado, en la que se espera se aprueben importantes incrementos en materia de gasto militar entre las naciones miembros. Los mandatarios decidieron además crear dos nuevos mandos en Alemania y Estados Unidos respectivamente y acordaron implementar un mecanismo más justo para compartir la carga financiera entre ellos. El cónclave que se desarrolla hoy y mañana en la capital belga cuenta con la presencia de 29 mandatarios que estudian nuevas medidas de protección para Europa y el rescate de las relaciones diplomáticas y económicas con Estados Unidos. El encuentro se convocó con el argumento de afinar estrategias frente a las amenazas terroristas en Europa y garantizar las medidas de seguridad necesarias para proteger al subcontinente de futuros ataques. En este contexto, el presidente Donald Trump reiteró su inconformidad con el aporte financiero de los miembros europeos a los que solicita duplicar su gasto militar para pasar de 2 a 4% de su Producto Interno Bruto, lo que es interpretado en diversas fuentes como una escalada armamentista para hacer frente al poder militar de Rusia. En esta primera jornada de sesiones se aprobó la polémica creación de un grupo para contrarrestar las llamadas amenazas híbridas, definidas como maniobras de ataque en el ciberespacio, propaganda y vulneración de la seguridad energética. La medida podría dar pie a nuevas políticas de espionaje masivo, restricción de libertades y conflictos bélicos por el control de los recursos hidrocarburíferos. También ocupó titulares el nuevo capítulo de desavenencias entre el presidente estadounidense y la canciller alemana Angela Merkel. Previo a la cumbre, Trump había afirmado que Alemania toma sus decisiones bajo la influencia del gobierno ruso. La respuesta de la canciller fue categórica. Me gustaría agregar en esta ocasión que yo misma experimenté cómo una parte de Alemania estaba controlada por la Unión Soviética. Me alegra que hoy estemos unidos en libertad como República Federal de Alemania y que por tanto también podemos hacer nuestras propias políticas y tomar decisiones independientes. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que de acuerdo con los planes nacionales de los aliados europeos y Canadá, se espera que se gasten 266.000 millones de dólares adicionales en defensa entre este año y 2024. Los asistentes a la cumbre de la OTAN acordaron además la creación de dos nuevos mandos, uno para el Atlántico en Norfolk, Virginia, y otro en Ulm, Alemania, para apoyo y logística. También aprobaron invitar a Macedonia a iniciar negociaciones para unirse a la organización. Vamos entonces a proceder al análisis de este particular. Nos acompaña en nuestro estudio Félix Roque, magíster en Relaciones Internacionales, profesor, escritor, abogado constitucionalista. ¿Cómo está, Félix? ¿Y usted cómo está? ¿Cómo le digo? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a nuestro espacio. Andamos en esta onda de fútbol. Ya en casi esta onda de ya, fútbol, sí, pero sí, entre balón y balón también hay que hablar
de la OTAN, ¿cierto? Así es. Entonces, dados los... Que es otro balón inmenso es también. otro balón inmenso y hay que ver en manos de quién cae. Sí, señor. Dados estos acalorados debates, le decía, entre el presidente Donald Trump y el resto de las naciones miembros de la OTAN, ¿qué pudiéramos deducir, Félix, sobre el estado de salud de este organismo? Sin pensar, por supuesto, en su presunta utilidad para la cual se están destinando millones de dólares por concepto de protección y seguridad a Europa. Bueno, este es un organismo de vieja data, ¿no? Recordemos que fue fundado en 1949 y que esta reunión que comenzó hoy y termina mañana en Bruselas es la reunión número 27 de ese organismo. Por supuesto que mucho ha pasado, mucho ha transcurrido. La OTAN, obviamente, como organismo busca remozarse, busca reestructurarse. Cuenta hoy con un presidente norteamericano que se las trae, ya hemos visto los tuits que ha ido lanzando en los últimos días. Hoy lanzó uno terrible donde acusa a Alemania de estar siendo controlada por Putin. Pero además se lo dijo en la cara a la canciller Angela Merkel, se lo dijo. Merkel. Le dijo, usted está controlada por Rusia, toda vez que el gasoducto que va a llevarle gas a usted en un 80% la va a atar de mano. Y creo que la señora Merkel tuvo que reaccionar ante eso, como lo hemos visto. Yo entiendo que en esto que algunos teóricos han dado en llamar el nuevo orden mundial o el caos global, la OTAN juega un papel extraordinario en este momento, ¿no? Trátase, por supuesto, de la estructura militar que surgió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo una función entonces. Sí, claro. Pero esa función se ha desvirtuado mucho a la luz de nuestros días porque los tiempos son otros. Sí, en buena medida la OTAN se ha convertido en un instrumento guerrerista y militarista de los Estados Unidos para el control de Europa y en alguna medida del Medio Oriente y tratar de influir hacia Europa del Este y hacia el Asia. Solo que, por supuesto, Rusia, el gigante chino, como bien se le conoce y se le llama, no se han dejado y han respondido, como por supuesto deben haber respondido, con soberanía, con dignidad y con esa prestancia propia de los pueblos que emergen, ¿no? Por tanto, la OTAN ha tenido que comprender que lo que dio origen, lo que le dio razón de ser a su existencia ha variado y ha cambiado para mucho. Hoy los pueblos no son los mismos, hoy no vivimos la Segunda Guerra Mundial, hoy vivimos un panorama político, económico y militar bien distinto. Hoy los pueblos se arman según sean sus propias conveniencias. Fíjese que hoy yo leía, para comentar un poco contigo en el programa, sí, a lo que asciende el gasto militar de la Unión Europea dentro de la OTAN. 1.97% del Producto Interno Bruto en global de esos países, lo que representa 195.000 millones de euros destinan los países europeos para mantener la OTAN. Y con todo y esto, hoy el señor Trump, en otra declaración de esa terrible que está lanzando, les dijo que eran unos delincuentes en cuanto que no pagaban sus cuotas y por tanto Estados Unidos no iba a continuar soportándoles el gasto que él está abrogándose a sí mismo. Por tanto, ¿está amenazando a Estados Unidos con salirse además de la OTAN? Bueno, ya lo ha hecho en algunas instancias. Se fue de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La UNESCO no participa. Parece que la cultura no es importante para ellos. ¿El Acuerdo de París? Sí, en el Acuerdo de París, inclusive en el Acuerdo de nuclear de Irán también se marcharon, ¿no? Y no se diga en el Acuerdo de Kioto para el medio ambiente y las condiciones climatológicas del planeta. El Protocolo de Kioto. Sí, por supuesto. Que se salga o que condicione más bien su presencia en la OTAN no nos extrañaría para nada. Y de allí que, por supuesto, hoy vi al secretario general del Parlamento Europeo y presidente Donald Tusk en una actitud casi que humillante y suplicante diciendo, Mr. Trump, los Estados Unidos son nuestro mejor y único aliado. Bueno, también lo dijo James Stoltenberg, el secretario general de la Alianza Atlántica. Así decía, es. Unidos somos más fuertes, necesitamos de ustedes. Así es, no, y están reconociendo los avances que ha tenido el gobierno ruso o el gobierno chino, o la misma presencia de Irán en la zona, ha ido demostrando que desunidos no van a ninguna parte. ¿Está en vías de extinción la OTAN? Si no da distinción, por lo menos de una reestructuración global y general. Ya lo dijo incluso... ¿Y hacia dónde podría ir esa reestructuración? Esa reestructuración tiene que ir hacia un endurecimiento, un fortalecimiento interno, porque se están dando cuenta que, por lo menos en el Oriente Medio, fueron aislados totalmente. Y hoy por hoy no participan casi y no dominan casi ese escenario geopolítico allí. En el Asia tampoco están presentes. Hacia América Latina han tirado puentes y Colombia es uno de los que se enganchó haciéndose socio de esa entidad. Por tanto,
tanto, hoy la OTAN, incluso militarmente, ha tenido que entender que otros ejércitos les han superado en armamentos, en sofisticados y por mucho. Por tanto, yo creo que hoy la OTAN o refuerza su estructura, se remoza a lo interno o, por supuesto, su razón de ser ya no tendría sentido, ¿no? Usted se refería recientemente al gasto que la Unión Europea destinaba para mantener la OTAN. Y yo reflexionaba, bueno, si ese monto lo emplearía mejor en la política migratoria de ese subcontinente, las cosas irían mejor, ¿verdad? Totalmente. Fíjese que en la reunión última reciente que hubo con relación al problema migratorio, hemos visto cómo el Mediterráneo se ha convertido en un cementerio para cientos de miles de migrantes que por diversas razones escapan, huyen de sus países, de sus pueblos. Bueno, la Unión Europea ha respondido de una manera reaccionaria, fascista, racista, ¿no? Lo que estamos viendo es inclusive en los repartos de las llamadas cuotas, no se diga. Hace poco tuvimos el caso de un barco que tuvo que ruletearse y finalmente España aceptó que en Valencia el mismo pudiera llegar y cerca de 500, 600 migrantes pudieran ser recibidos y recibir la Italia ayuda le cerró necesaria. la puerta. Italia le cerró la puerta incluso, no obstante que ahora la Liga del Norte, que se define como populista y que ha manifestado también ciertas contradicciones con algunos gobiernos europeos, fueron los primeros en decir que ellos no estaban dispuestos a recibir migrantes en su territorio. Y Alemania ha financiado más, también se niega en cierta medida a recibir migrantes allí. Macron en Francia ha hecho otro tanto. Por tanto, prefieren gastar inmensas cantidades de dinero en armas bajo el argumento de combatir el terrorismo y otras expresiones que está en la agenda de la reunión de Bruselas hoy y mañana, que ayudar, que asistir a estos seres humanos que tanto lo necesitan. Retrotrayéndonos a algo que estábamos poniendo sobre el tapete al principio de esta entrevista, Félix, veíamos estas disputas, ¿no?, que se daban entre la canciller Angela Merkel y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Quedaron rencillas pendientes de la cumbre del G7 en Canadá entre estos dos gobernantes? Quedaron y muchas, sobre todo una en particular. Llamó la atención que el presidente Trump, después de la reunión del G7 en Canadá, dijera en otro tuit que ya era hora que se invitara de nuevo a Rusia para que se incorporara al G8. Esto fue respondido justamente por el gobierno alemán diciendo algo así como de, bueno, pero te estamos apoyando, estamos contigo, decimos que eres nuestro aliado y tú ahora tratas en todo caso de tirarnos a Rusia encima, entonces ¿en qué quedamos, no? ¿Y en qué quedamos además cuando ahora me vienes a decir que yo soy un vasallo de Rusia? Totalmente se lo dijo por todo el cañón. Es decir, que el mundo, Rey, justamente está adquiriendo posturas por lo demás interesante, donde los pueblos... ¿Pero no será esto una estratagema meramente mediática del presidente Trump? Bueno, Trump, desde que ganó la presidencia, a través de enviar tweets a diestra y siniestra, tuvo las redes sociales como un elemento fundamental para su campaña. Es posible que continúe haciendo uso como artista, como estrella, como persona, como negociante que es, dentro de esa esfera importante, y algunos estén quizás tal vez mordiendo el anzuelo dentro de ese mundo de la plusverdad, del discurso que miente, del discurso que no aclara, ¿no? En todo caso, por supuesto, uno viene viendo que sus pretendidos dardos los viene lanzando para con sus socios, y eso ya es muy llamativo en cuanto a que uno pudiera pensar que un nuevo orden económico, un nuevo orden político, un nuevo orden cultural, un nuevo orden tecnológico está armándose en el planeta. El Papa Francisco viene diciendo desde hace algún tiempo que una tercera guerra mundial ya está en desarrollo, y uno pudiera preguntarse, ¿es el albor, es la demostración de esa tercera guerra mundial de que habla el Papa Francisco? Es decir, una guerra de quinta, sexta generación sobre bases nuevas, sobre bases incluso desconocidas, una guerra de transferencia, una guerra de solder, una guerra en donde de manera invisible se mueven los hilos del poder sin verlo. Recientemente hubo en Turín la reunión del Club Bilderberg, donde hubo una agenda extraordinaria de 12 puntos y lo referente a lo cibernético, lo referente a la guerra cuántica, vea usted, incluso fue analizado por las grandes familias que gobiernan el planeta, como lo dice Daniel Stulin en su libro. Es decir, los Rothschild, los Rockefeller, etcétera, discutiendo temas que hace 10, 15, 20 años no se discutían.
Tal cual. Así están entonces las cosas por el mundo. Señor. Muchísimas gracias, Félix, por estas explicaciones. Vamos, antes de cerrar este particular, a invitarlo a ver esta fotografía que he seleccionado por acá de un cable que aparece publicado en Europa Press. Sánchez propone a los aliados de la OTAN que España lidere una misión de entrenamiento en Túnez. Pero vea esta fotografía, vea los rostros, vea las miradas. Hay un nuevo actor aquí que entra a jugar, el nuevo presidente del gobierno español. Aquí lo vemos. Vamos a ver entonces el desarrollo por lo menos de este primer párrafo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha transmitido este miércoles a los jefes de Estado y de Gobierno de los países aliados de la OTAN la predisposición de España para liderar una misión de entrenamiento de Fuerzas Armadas y de seguridad en Túnez con el fin de prevenir amenazas terroristas y asegurar la estabilidad en el flanco sur del Mediterráneo. Con esta fotografía le invito a irnos a la pausa. Al regreso es Noticia Argentina, con un camarazo frente a la sede de la Agencia Estatal de Noticias TELAM. También protestaron hoy contra la política de despidos del gobierno de la Alianza Cambiemos, liderado por Mauricio Macri. De esto le vamos a hablar a la vuelta de la pausa. No se vaya. Es Noticia Argentina, con un camarazo frente a la sede de la agencia de noticias TELAM. Reporteros gráficos del país suramericano exigieron la reincorporación de los 357 trabajadores despedidos recientemente por el gobierno de la Alianza Cambiemos. Este miércoles, docenas de reporteros gráficos argentinos encabezaron una protesta frente a la sede de la Agencia Estatal de Noticias TELAM para exigir la reincorporación de los más de 350 trabajadores despedidos el pasado 26 de junio. Con los ojos vendados y cámaras en mano, fotógrafos y periodistas de varios medios de comunicación comerciales y autogestionados denunciaron ataques a la libertad de expresión, el derecho a la información y el pluralismo informativo. La manifestación, organizada por la Asociación de Reporteros Gráficos del país, se suma a las múltiples expresiones de apoyo que han recibido los profesionales por diversos gremios. Debido a las protestas y un amparo interpuesto ante la Justicia Nacional del Trabajo, el fiscal Gabriel de Bedia dictaminó este martes la restitución en sus puestos de los trabajadores despedidos. Entre tanto, se mantiene la protesta pacífica a las afueras de la agencia. Desde ya reflejar la situación que vivimos nosotros con este ajuste del 40% de la planta. Tenemos actividades planificadas para todos los días. En ese sentido es que sostenemos esta permanencia pacífica, que vale recalcar que la hacemos porque las autoridades se han fugado. Nosotros hemos hecho una denuncia penal en el día de ayer por incumplimiento de los deberes del funcionario público. Aquí los directivos, que son funcionarios públicos, han abandonado sus tareas, han abandonado sus puestos, han abandonado sus cargos, sus lugares de trabajo. No tiene funcionamiento administrativo la agencia. Funcionarios del gobierno de Mauricio Macri habían argumentado que los despidos se debían a razones ideológicas. El presidente de la agencia, Rodolfo Puzá, confirmó la versión al afirmar que los empleados despedidos formaban parte de un sector que decidió mantenerse con un perfil muy ideológico. Además, el gobierno macrista ha confirmado que su política de ajuste y vaciamiento de los organismos estatales responde al paquete de reformas estructurales recomendadas por el Fondo Monetario Internacional en relación con el acuerdo stand-by por más de 30 millones de dólares. Vamos entonces al análisis. Ahora tengo en el estudio a Marco Teruggi, sociólogo, poeta, cronista, militante, internacionalista, pero yo prefiero presentarlo como investigador del sitio digital Misión Verdad con sede en Venezuela. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Marco? Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de tu país. Vamos a reflexionar en torno a las políticas del gobierno de la Alianza Cambiemos. Y todo parece indicar que justamente Macri cumplió su promesa del cambio. Como se dice en un graffiti que leí hace muy poco y que me llamó mucho la atención por la concisión de la imagen, de los brazos de Cristina a los brazos de Cristina. Sí, hace referencia a cómo Argentina regresa al Fondo Monetario Internacional
y cómo en 2 años y medio de gobierno tenemos un país que está avanzando, la verdad, en un rumbo muy preocupante. Y no precisamente abrazos de Cristina, agarras de Cristina, ahora que recuerdo. Agarras y endeudando a toda la población y conduciendo, la verdad, a un escenario muy crítico. Y es un escenario que necesita, digamos, un rol de los medios de comunicación que estén alineados totalmente al gobierno, ¿no? Sobre eso también quería reflexionar contigo. O sea, ¿por qué justamente esta feroz política de despidos, ya lo venías introduciendo como parte del convenio con el Fondo Monetario Internacional, pero en los medios de comunicación del Estado? Sí, fíjate que cuando asume Macri en diciembre, a la semana o 2 semanas lo que hace es sacar la ley de medios audiovisuales que había votado el gobierno anterior. O sea, desde el inicio tuvo una política muy fuerte contra los medios de comunicación. Si uno ve en estos tiempos que ha estado al frente del gobierno, se da cuenta que hubo política de achique, de despido, de recorte, de cierre. Había atisbos ya de lo que se... Había golpes directos a medios de comunicación que cerraron, a periodistas que fueron despedidos, a reestructuraciones. Se calcula que hay unos 3.000 periodistas que han dejado de tener sus trabajos, y esto es un golpe muy evidente porque es golpear directamente la agencia de noticias del Estado con 357 despidos que además dicen que es por razones ideológicas. ¿Qué significa razones ideológicas? Para que la audiencia lo comprenda mejor. Bueno, imagino yo que según la mirada que está planteando el gobierno, quiere decir que son periodistas que ejercen su trabajo, según ellos, con un sesgo político y no según lo que ellos consideran que debería ser. ¿Qué consideran que debería ser? Bueno, yo creo que hay una mentira del gobierno que plantea una construcción democrática de la sociedad, de los medios, y lo que vemos es un recorte a la libertad de expresión, un beneficio al gran monopolio comunicacional que es el grupo Clarín, con fusiones muy importantes, y lo que en realidad es un recorte, limitación y deja de financiamiento y despido de una cantidad muy importante de medios de comunicación. ¿Por qué? Porque necesitan que estén disciplinados y construyendo un mensaje acorde a la política económica que está llevando adelante el gobierno. Necesitan borrar las voces disonantes o simplemente voces que cuenten, informen, analicen, digan lo que realmente está pasando. Y digamos que en medio de esa necesidad hay como 2 vertientes. La primera, la ola de despidos en el sector público. Y la segunda, la concentración mediática en manos de privados. Exactamente. El Grupo Clarín se fortalece, se fusiona y ocupa un espacio monopólico. Y por otro lado se recortan los medios y se recortan los medios del Estado. O sea, ir contra la agencia Telam, además es un espacio que tiene corresponsalías en todo el país, que hace un ejercicio de vigilancia de las pautas del gobierno, o sea, tiene un rol dentro del Estado Nacional. Entonces, recortar eso de una manera tan evidente, yo creo que es una clara muestra, primero, de hasta dónde están dispuestos a avanzar. Segundo, que están en un momento mucho más complicado de lo que ellos plantean, porque, digamos, uno lo puede ver como una fortaleza, diciendo, bueno, están envalentonados y avanzan y no les importa lo que se llevan puesto, o están tan apretados en el plano económico, yendo al FMI, haciendo unos acuerdos económicos que no están cerrando, que necesitan sí o sí cerrar el espectro comunicacional para controlarlo totalmente. De no poder cumplir con los designios del FMI que pudiera suceder. Primero, no decir qué es lo que están haciendo, digamos. Si uno ve los últimos meses, digamos, esta crisis tiene un momento muy claro de inicio, la podemos rastrear en diciembre, con esta gran resistencia que hubo a la ley de las jubilaciones, de los recortes, y a su vez en abril, cuando empezó el alza del dólar, el Banco Central liquidando miles de millones de dólares, y una economía que se le empezó a ir de las manos, y una crisis que empezó a aparecer. ¿Por qué? Porque construyeron un sistema económico absolutamente inviable. Porque creció en el mercado, puede ser una posibilidad. Otra es porque vinieron a saquear el país. O sea, Macri, ¿a qué vino Argentina? ¿A construir un proyecto de sociedad, de política, de cultura? Bueno, en parte. Pero vino a hacer una transferencia inmensa de ingresos de las clases populares a los más ricos. Y los más ricos se llevan la plata afuera y no la invierten. Y como el gobierno se endeuda... Cuando hablamos de los más ricos, estamos también hablando de la familia Macri. Y de todo el gabinete. Por ejemplo, un dato. El 70% del gabinete viene de trabajar, de ser parte de las grandes empresas, como bancos, por ejemplo. Ellos tienen la cuenta en dólares afuera. Cuando el peso se devalúa y aumenta el dólar, ellos ganan dinero. O sea, mientras hay un país, una mayoría, que está cada vez peor, con dificultades para llegar a fin de mes, pagar los servicios, la alimentación, hay un grupo pequeño, la élite, que se enriquece. Y esa élite es el gobierno. Y esa es su tensión. ¿Construyen un proyecto de país a mediano plazo o saquean, llevándose la plata afuera, endeudándose sin límites con todo lo que puedan y conduciendo al país a la crisis? Esa es su tensión, es lo que se habla del ala política,
y el ala económica. Ahora, lo que sí vemos es que esto es un proyecto económico que conduce a la bancarrota. ¿Cómo, cuándo, de qué manera? Habrá que ver. Ahora, para estirar ese panorama, el año que viene hay elecciones, necesitas sí o sí recortar la libertad de expresión y construir un mecanismo comunicacional que machaque contra el gobierno anterior, contra la izquierda, contra la protesta, contra los derechos humanos y diga que todo lo que se hace ahora es un intento de, por fin, construir un país en serio. O sea, que la cuestión ideológica sí la tiene el gobierno. Totalmente. Acá, digamos, no existe la neutralidad que quieran plantear. Hay un proyecto político, económico muy claro. Y ese proyecto económico necesita la mentira. Digo, recordemos al que anunció que entrábamos al Fondo Monetario Internacional, 2 años antes tenía un cartel que decía no iremos al Fondo Monetario Internacional. O sea, este es un gobierno que dijo algo que iba a hacer e hizo lo contrario. Entonces, la mentira necesita de un aparato muy bien aceitado para que eso llegue todos los días a todas las televisoras de toda la gente. Para uno legitimarse. entra a un bar y vea la misma noticia, abra un periódico y vea la misma noticia. Para legitimarse y además para mentir. Porque, ¿qué hace un periodista de investigación? Bueno, ve de dónde vienen los fondos de campaña de los candidatos, ve cuáles son las cláusulas con el Fondo Monetario Internacional, dónde tienen las cuentas los que están en el gobierno y las tienen afuera, quiénes blanquearon los capitales, cuánto trajeron, quiénes son los que se están enriqueciendo, quiénes son esas élites vinculadas al mundo de la soja, vinculadas al mundo de la finanza, que están especulando con los bonos que está haciendo el Banco Central de la República. Ahí hay un grupo que está enriqueciéndose. O sea, es mentira que todos perdemos. Perdemos la mayoría y los pobres están más pobres, los campesinos cada vez con menos recursos, las villas cada vez más en situaciones de gran precariedad. Las y hay villas un grupo que se conocen en otros países como los barrios. Exactamente, los barrios populares. Si uno recorre hoy un barrio popular en Argentina, está cada vez peor. Los comedores populares, que son estos espacios que organizan los movimientos populares para que vengan a comer las familias, están cada vez más llenos, no dan abasto. ¿Qué te quiere decir? Que la gente está cada vez peor. Ahora, vos necesitas construir un discurso para que la gente diga, bueno, estamos peor, pero es culpa de lo que había antes. Estamos peor, pero iremos a mejor. La pesada herencia. La pesada herencia. Eso necesita un constructo comunicacional brutal y lo han desarrollado. Ahora, la mentira tiene patas cortas. ¿Hasta dónde pueden construir un discurso que cuente una realidad que de a poco se desdibuja, mientras esa misma realidad económica se va cayendo a pedazos? Ahí está su tensión. Pero llama mucho la atención también que mientras hay denuncias en la calle cada vez mayores, por ejemplo, con los trabajadores de Telam, el gobierno de Mauricio Macri legitima a través de un boletín oficial que habrá más despidos en el sector público de aquí hasta que termine el año 2019, fecha en que coincidentemente finaliza su gobierno. Sí, eso lo empezaron a hacer desde el principio. Hablaban de la grasa sobrante en el Estado, en estos términos, y que había que recortar y modernizar. Ahora, recortar y modernizar quiere decir persecución política a los que piensan diferente, incorporación de cuadros del mismo macrismo adentro de esos lugares que van despidiendo. O sea, es mentira esta idea de un gobierno neutro, un gobierno light, eficiente, empresarial, plural, con mirada de futuro, modernizado. Si uno ve la forma real en la cual se maneja en el Estado, en los barrios, en su forma concreta del poder, bueno, es una derecha totalmente autoritaria, antidemocrática, que está destruyendo un país, que es lo más preocupante, porque imaginemos un escenario positivo. En el 2019 se logra construir un frente que, con una propuesta progresista de izquierda, lo saca Macri. ¿Qué país estamos agarrando con endeudamiento por 100 años? ¿Cuál será con el Fondo la Monetario? ligera herencia que pudiera caer en las manos de ese nuevo gobierno? El problema es el heredero. El heredero Macri y su gobierno están fundiendo un país. O sea, ¿hasta dónde quieren ir? ¿Van a qué? ¿A privatizar el Banco Central de la República? ¿Van a volver a privatizar algunas cosas que se habían vuelto a nacionalizar? ¿Están metiendo una base del Comando Sur en la Patagonia? O sea, digamos, hay un plan muy nítido de gobierno, de modelo, de inserción continental de este gobierno. ¿No estaríamos muy lejos de volver a ver el helicóptero salir? Bueno, ahí hay varias tensiones. Primero, evidentemente hay elecciones dentro de poco y yo creo que ahí se va a canalizar un intento de sacarlo a través de los votos. Argentina es un país con mucha movilización, mucha organización popular, con una gran capacidad de presión, pero una dificultad de traducción de eso al plano político para una alianza que no solamente lo saque, sino que lo saque con un proyecto de izquierda, progresista, ¿no? Ahora, si eso no pasa en el 2019 y ellos logran mantener el gobierno, el poder político, vamos a tener un escenario muy incierto, porque van a seguir avanzando, van a profundizar, y ahí es muy complejo, digamos. El pueblo argentino
ha votado a Macri con una cantidad de circunstancias, pero es un pueblo que tiene una gran parte, una memoria, una tradición de lucha, de recuerdo de cómo se saca un gobierno, y ese sector que lo defienda a Macri a capa y espada, que es su base social, tampoco es tan grande. Si se logra volver a atraer a aquellos que lo votaron por el engaño comunicacional y por errores propios también, bueno, se puede. Yo creo que están jugando con fuego, pero creo también que en el mapa continental, que nunca hay que perder de vista, también es un poco el ejemplo modelo de los Estados Unidos para el continente. O sea, ¿quién es el niño mimado, el que ganó las elecciones, la nueva derecha, que viene en una nueva versión más fresca, ¿no? Como es los globos amarillos? Bueno, Macri. Entonces, yo creo que también la ida al Fondo Monetario Internacional es una ida a un organismo político que de alguna manera es menos salvaje en lo inmediato que esto de los fondos buitres, los mercados, ¿no? Que es una especie como de fantasma que nos devora. Bueno, ahí se puede negociar. Ahora, cuando no le sirvamos más, nos sueltan la mano y la estructura económica argentina cae como castillo de naipes. Y los que saquearon van a estar más ricos que antes. Bueno, Marco, pudiéramos reflexionar sobre esto muchísimos ratos más, pero siempre el tiempo nos traiciona. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a vos. Marco Teruggi, vamos a volver a nuestra mesa porque le tengo acá un cartel que no deja de llamarme la atención. Mire lo que tiene la agencia Telam en su portada. Alerta. Por medidas gremiales, el servicio se encuentra temporalmente limitado y eso prácticamente es una expresión del sentimiento de los trabajadores de la agencia Telam por esta ola de despidos. Ya suman 357. Así está la Argentina de Macri. ¿Qué le parece? Vamos a la pausa nuevamente. Al regreso, es noticia de Estados Unidos. La guerra comercial entre este país y China parece que no tiene fin. Lo decíamos al inicio, pique y se extiende luego del anuncio hecho este martes por Washington sobre otra lista de productos chinos a los que impondrá nuevos aranceles. El gigante asiático no se queda de brazos cruzados, anuncia que hará lo propio. Le cuento más cuando volvamos. Of the nation from foreign terrorist entry into the United States. It's big stuff. Volvemos a ver el rostro del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Por qué? Porque es noticia de Estados Unidos. La guerra comercial entre el país norteamericano y China pica y se extiende luego del anuncio hecho este martes por Washington sobre otra lista de productos chinos a los que impondrán nuevos aranceles. Ya se lo decía, el gigante asiático no se queda de brazos cruzados, así lo dijo, va a anunciar que va a hacer lo propio. China responde tras el anuncio de Washington este miércoles de imponer nuevos aranceles del 10% sobre más de 6.000 productos chinos cuyo valor de importación ronda los $200.000 millones. Beijing catalogó las políticas arancelarias de Donald Trump como una forma de acoso comercial y de no querer darle paso al multilateralismo. Me gustaría hacer hincapié en que el comportamiento de Estados Unidos es el típico acoso comercial. China definitivamente hará el contraataque necesario y protegerá firmemente sus derechos e intereses legítimos. También me gustaría decir que esta es una lucha entre el unilateralismo y el multilateralismo. Proteccionismo, libre comercio, poder y reglas. China se alinea con la comunidad internacional en el lado correcto de la historia para proteger juntas las reglas del orden comercial multilateral. En un comunicado emitido este miércoles, el Ministerio de Comercio de China expresó que se verá obligado a adoptar medidas que contrarresten los nuevos aranceles de Washington y recurrir nuevamente a la Organización Mundial del Comercio. China tiene la intención de recurrir inmediatamente a la OMC con una demanda adicional después de que Estados Unidos adopte medidas unilaterales. La guerra comercial entre China y Estados Unidos comenzó el pasado 15 de junio cuando Washington anunció la imposición de aranceles del 25%, equivalentes a $50.000 millones anuales sobre distintas importaciones procedentes de la nación asiática. En respuesta, el pasado viernes, Beijing decidió imponer gravámenes a productos estadounidenses por $34.000 millones, cifra que, aunque no llega a ser similar a la convenida por Washington, la Casa Blanca tomó como una represalia.
Aunque Donald Trump defiende sus políticas arancelarias bajo el argumento de que China mantiene a su favor reglas de comercio que perjudican a su país, a juicio de muchos analistas, estas medidas solo reflejan el descalabro de la economía estadounidense ante el crecimiento económico del gigante asiático en los últimos años. Según un informe del Centro para la Investigación Económica y Empresarial de Londres, este año China se ubica como la primera economía mundial. Nuevamente al análisis. Hoy prácticamente ha sido una emisión de primera, ¿no? Tengo analistas los tres en el estudio. ¿Cómo está Julián? Julián Rivas nos va a acompañar durante algunos minutos para reflexionar sobre esta guerra que parece ser la de nunca acabar entre Estados Unidos y China. ¿Qué le parece a usted? Sí, bueno, es una guerra interminable. No hay ningún elemento que pueda conducir a decir que va a terminar pronto. ¿Y eso por qué? A ver. Estados Unidos ha jugado al desmoronamiento de las instituciones multilaterales, incluyendo Naciones Unidas y particularmente la Organización Mundial de Comercio en este momento. El gobierno del señor Trump, que algunos piensan que es un gobierno personalista, está jugando al proteccionismo, a la economía de Estados Unidos y las políticas arancelarias que está implementando en este momento pueden interpretarse como una de las partes de ese conflicto. Otras pueden ser formas de guerra ligera o violenta, o pueden ser bloqueos y sanciones. Pero es una política global que está implementando, que por supuesto puede tener aliados y adversarios dentro del propio Estados Unidos, porque los sectores globalistas que estuvieron incluso vinculados al gobierno de Obama, o muchos más radicales, podrían sentirse afectados o descontentos con esta política. Por lo menos ¿qué el señor efectos pudiera Soros tener esta política a mediano y largo plazo? El mundo va a un proceso de fractura, de control de espacios territoriales o de alianzas en un marco de una multipolaridad que Estados Unidos no ha terminado de entender, y puede llevar a una situación de confrontaciones limitadas, pero en todo caso de gran impacto en las poblaciones. Esto va a traer también malestar en las poblaciones. La crisis económica global está afectando el consumo de mucha gente en el mundo, pero particularmente Estados Unidos, que ha tenido una situación de retroceso en relación a China. Estados Unidos era un país que tenía una economía superavitaria hace 10, 15, 20 años. Ahorita tiene una situación de déficit. Estados Unidos tiene deudas con China y con otros países. Estados Unidos tiene una situación muy desigual en cuanto a proyección de mercados al futuro. China tiene una política mucho más clara, más firme, no solamente en su alianza con los países de la ruta de la seda, particularmente Rusia, sino que China ha logrado mantener una relación mucho más avanzada de intercambio y cooperación con el mundo sur. Entonces China es un país que pudiéramos ver que tiene un bloque con la ASEAN de negocios, o países, particularmente la Asociación de Países del Sudeste Asiático. Exacto. Que eso son bloques que se manejan en términos de 5, 10, 15 años con carteras de negocios definidas. O pudiéramos hablar de China-India, que es mucho más limitada, pero que existe como intercambio, o China... el BRICS. El BRIC, o China en relación con América Latina. En cambio, Estados Unidos, en el gobierno del señor Trump, ha golpeado incluso el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es incierta su relación con la Unión Europea. Entonces, el señor Trump está tratando de ver cómo revitaliza la economía de Estados Unidos en aquellos aspectos en los cuales ellos creen que pueden sacar provecho al futuro. Ahora, yo le he dicho que hay un aspecto económico, arancelario, pero también hay un aspecto geopolítico de fondo. ¿Cuál es ese aspecto geopolítico? Porque justamente me acaba de robar la pregunta de la mente. ¿Solo se queda en el plano comercial esta riña? No. Cuando uno ve que, por ejemplo, factores vinculados a Estados Unidos mueven piezas para afectar a Myanmar, con el caso de los Rohingyas, que es una comunidad islámica, que puede generar un conflicto entre Myanmar y Bangladesh, o Myanmar, como Myanmar se convierte en una pieza fundamental para China, porque es la alternativa de ruta de gasoductos y oleoductos y carreteras para China, desde el Océano Índico, sin pasar por el estrecho o la península Malaca. O sea, que sin pasar por Singapur y todas estas áreas de inestabilidad geopolítica que pueden existir en la ruta de China. Entonces ahí vemos que hay un rol. Pero cuando nosotros vemos que el Congreso de Estados Unidos aprobó hace pocos meses la ley NICA, que es una ley de desestabilización de Nicaragua, que ya estamos viendo. Exacto, ya estamos viendo eso en su aplicación hoy.
¿Qué es lo que busca Estados Unidos cuando desestabiliza a Nicaragua en nombre de la democracia? Sencillamente evitar la construcción de un canal interoceánico con China, que se está haciendo justamente con China. Cual. Entonces, estamos viendo que Estados Unidos aplica una política global de conflicto con China, pero a la vez trata de recapturar lo que ellos consideran su patio trasero, que es América Latina, y tratan de que efectivamente el dólar se convierta en una moneda de mayor circulación en la región. Entonces, estamos viendo un juego bien definido, que no, en todo caso no niega que al interior de Estados Unidos, de sus capas dirigentes, existe una contradicción entre ser proteccionista, lo que en una época se llamaron aislacionistas, y lo que es ser globalista, con otro enfoque que pudiera haber estado muy presente en el gobierno del señor Obama. Pero China ya lo dijo, no se va a quedar de brazos cruzados. Bueno, en todo caso hay un deterioro y una pérdida de fuerza de la Organización Mundial de Comercio y de las organizaciones de Estados Unidos, que son las que median y definían estas relaciones económicas globales. Bueno, Julián, muchísimas gracias por esta explicación que nos acaba de hacer sobre el vínculo o ruptura, para ser más precisos, entre dos potencias, en su orden, la Primera y la Segunda Mundial, ¿no? Exacto, pero en todo no. Los chinos ocurre esto que yo siempre digo, los chinos dicen que van de segunda si vayan de primero, como en el ciclismo, que el que va primero no está ganando, pero realmente China ha ido desplazando a Estados Unidos en una serie de rubros de primer orden en el mundo de hoy, electrónica, producción acero, pero... ellos prefieren ir silenciosamente. Exacto, y amarrando acuerdos directamente con países. En cambio, Estados Unidos en este momento juega a la ruptura de la piñata para ver qué le sale y qué gana. Excelente imagen. Muchísimas gracias, Julián, por esta reflexión. Vamos entonces a ir despidiendo esta emisión de Es Noticia. Lo hacemos con la continuidad de algo que ayer le presentábamos. Sabe que ya se están publicando confesiones, ¿no?, de los participantes en el rescate de los 12 niños con su monitor en una cueva de Tailandia. Medios de prensa están dando detalles de cómo fue esta mega operación, donde, dicho sea de paso, un buzo perdió la vida por que los niños tuvieran la oportunidad de disfrutarla. Junto a su monitor fueron adormecidos, dicho sea de paso, entre uno de los secretos que se conocen. Por ejemplo, el entrenador de fútbol no recibió los alimentos para que rindieran los pequeños las reversas hasta el rescate. Fue la persona con el estado de salud más vulnerable. Chantal era budista, por lo que le enseñó técnicas de meditación a los jóvenes para controlar el estrés. Así las cosas, seguimos contándoles de estos secretos de la mega operación de rescate a los 12 niños junto a su monitor en próximos espacios. Por lo pronto, despedimos, pero con imágenes relacionadas con este particular. A usted muchísimas gracias. Siga con Telesur.